Buenos días, voy a responder las preguntas que se dejaron en el formulario. Comenzaré con la ¿por qué un club nacional? Pues aunque yo considere importante el leer, el estudiar, el buscar los papers que se han publicado en las áreas que te interesan, también creo que es imprescindible que los estudiantes estemos en contacto con las personas que están trabajando actualmente activamente en estas áreas. Porque yo por experiencia personal, yo sé que estas personas tienen una visión más general y más amplia de lo que está ocurriendo en este momento, los cambios y las cosas nuevas que están apareciendo en estas áreas, como también las cosas que ya han pasado. Y por lo tanto tienen conocimiento suficiente como para tal vez imaginar o predecir cuáles son los futuros cambios que van a ocurrir. Y pienso que todos los estudiantes tenemos que tener, que a futuro nos vamos a dedicar a la investigación en estas áreas, tenemos que tener ese conocimiento para poder desenvolvernos de una forma más completa y tener todas las herramientas que necesitamos para en un futuro salir al mundo de verdad, a la investigación real. Por otro lado, también me emociona conocer personas que están más o menos en el mismo nivel académico que yo, en la misma etapa, que estén interesados en estos temas, pues a futuro nosotros vamos a ser los que continuemos investigando en estas ramas y pienso que vamos a generar nuevos conocimientos, vamos a tal vez trabajar en diferentes lugares, pero el conocernos desde ahora va a facilitar que haya un intercambio, que aprendamos unos de otros y eso yo considero que es muy importante, pues en la ciencia, en este caso la física de partículas, como ya hemos visto, hay grandes experimentos a nivel mundial, pues es un trabajo en comunidad. Y, por ejemplo, mis profesores en mi facultad, que son más teóricos, ellos incluso generan trabajos compartidos con profesores en otras universidades de otros países. Entonces, no hay una diferencia en experimental y teórico. Siempre vas a tener que trabajar con otras personas y eso me parece una gran oportunidad para poder entrenarme en eso y, claro, más específicamente en la física de partículas. Ahora, ¿por qué ¿por qué un club de física de partículas? Pues a mí la física de partículas es un tema que me ha apasionado desde que lo conocí. Yo puedo decir que de una forma un poco impulsiva fue una de las razones por las cuales decidí estudiar física. Claro, yo lo leí de una forma muy básica cuando estaba en secundaria, qué partículas existen, qué es el modelo estándar y tal cual. Pero puedo decir que eso fue lo que me movió. Tristemente, durante mi carrera no he podido meterme o sentir que esté dando algún paso hacia dedicarme a este campo. He intentado ir a charlas, hablar con algún profesor, pero nada en concreto. Siempre he estado muy entusiasta en participar en la ciencia en general. He participado en grupos de otros temas, de fisión, fusión, incluso de espectrometría, pero y ahora creo que es la oportunidad para dedicar todo ese entusiasmo que tengo a un tema que siempre he querido dedicarme y al menos tengo que intentarlo, a ver si este es el camino que yo pueda tener para poder dedicarme a la física de partículas específicamente. También se me sugirió comentar con qué actividades, qué cosas siento que puedo contribuir al grupo. Por el lado de los idiomas, tengo un inglés bastante avanzado, sé leer, sé escribir, sé hablar, sé escuchar. También, si es que fuera necesario, he estudiado portugués. Por otro lado, tengo conocimientos en programación, especialmente en Python. Justo ese verano yo un curso de métodos numéricos en Python. También por cursos en la universidad tengo conocimientos en C. También tengo pequeños, aún crecientes conocimientos en Fortran. Y por último, también tengo experiencia en trabajar en ciertos grupos de investigación, ninguno relacionado a la física de partículas. Para la segunda pregunta voy a hablar del paper que se envió en el último formulario. Esto debido a que para mí es muy novedoso leer algo del lado teórico de este campo. Siempre tuve un poco de miedo de meterme mucho a ese lado y ahora lo he leído y estoy bastante feliz de haber al menos entendido las conclusiones más importantes. Pues bueno, el paper de qué se trata. Se trata básicamente de la presentación de un modelo donde se presenta una partícula que es una candidata para ser la que compone la materia oscura. Y en el paper se analiza sobre este modelo, se explica cómo son sus interacciones, cómo interactúa consigo mismo, cuáles deben ser las condiciones iniciales en las que se encontraba el llamado plasma oscuro
para obtener la cantidad de materia oscura que vemos en la actualidad, se llegan a conclusiones que a mí me parecen interesantes como cuál es la masa de esta partícula, cuál es el radio de temperatura. Y creo que la parte más importante, ¿no?, es cuando se habla y se discute cómo deben ser las mediciones experimentales que se deben realizar para poder así apoyar este modelo y poder en algún futuro decir que es correcto. Y pues por eso mismo considero que es importante, y es importante que de un proyecto teórico se llegue a esos resultados. Y bueno, ¿por qué considero que esto es algo alucinante y novedoso? Pues porque está metido en una de las preguntas más grandes que tenemos en la actualidad, que es ¿de qué está hecha la materia oscura? Y considero que cualquier trabajo en ese campo, en que parece, yo creo que estamos yendo un poco como que tanteando, siempre va a ser algo importante para señalarnos, ¿no?, cuál es el buen camino, el que debemos seguir, o tal vez más adelante mostrarnos cuál es el camino incorrecto y cuáles son los que ya hemos probado. Y pues a mí me ha encantado. Y bueno, ¿qué pongo primero? ¿La leche de cereal? Primero pongo la leche porque no me gusta que el cereal se agüe cuando lo pones abajo. Me gusta que esté crocante, así que prefiero que esté arriba. Gracias por escucharme. Que tengan lindo día.